Y en el Valle del Cauca, una persona perdió la vida tras haber sido sepultada por una luz de tierra en la vía que conecta al corregimiento del Queremal con el Danubio. La temporada de lluvia ya deja a 4 personas fallecidas en el departamento. ¿Qué significa la emergencia por desastre natural que va a declarar el gobierno el próximo lunes? ¿Qué implica y qué poderes le da la presidencia para atender a los damnificados? En minutos les explicamos. En varias regiones a esta hora hay marchas pacíficas en contra de algunas reformas propuestas por el gobierno. Manifestantes rechazan especialmente la reforma tributaria. Por segunda ocasión en la ciudad de Bucaramanga durante el mes de octubre se desarrollan manifestaciones contra las propuestas y también reformas planteadas por el gobierno actual. También en otras ciudades del territorio nacional se llevaron a cabo estas jornadas. El gobierno nacional avanza en los diálogos regionales vinculantes y este fin de semana el turno fue para el Departamento del Atlántico. Desde una institución de educación superior en Barranquilla, el gobierno escucha las propuestas de los ciudadanos y sus habitantes para que sean incluidas dentro del próximo Plan Nacional de Desarrollo. Espere en minutos más detalles de esta información en directo desde la capital del Atlántico. Continúan las denuncias por parte de pacientes y funcionarios del Hospital General en Medellín por la mala alimentación. No solo los alimentos llegan a deshoras, sino también descompuestos. Con insultos y señalamientos. Así se vivió el último debate televisivo en Brasil de cara a la segunda vuelta presidencial. Mañana, 156 millones de ciudadanos elegirán quién es su próximo presidente entre Luis Ignacio Lula da Silva y Jair Bolsonaro. Isso é um estelionato. É você levar La explosión de 2 coches bomba en la capital de Somalia deja numerosas víctimas. El ataque fue en inmediaciones del Ministerio de Educación. De momento se desconoce quiénes son los responsables. A esta hora hacemos un cambio de tema y vamos a comenzar con nuestro recorrido por las noticias del país. Siguen las emergencias por las lluvias, Paola, y es que son muchas las regiones afectadas y nuestros periodistas ya están allí acompañando a los damnificados. Pues Rosy, les propongo que hagamos un repaso por varias de nuestras regiones, como usted lo decía. Ahí los vemos en pantalla, están nuestros periodistas de Cali, Bucaramanga, Popayán y también nos acompañan desde Cartagena. Pero vamos a arrancar en el Valle del Cauca. Allí una luz de tierra sepultó a un motociclista y la vía Dagua Lobo Guerrero continúa cerrada por las gigantescas grietas de la carretera. Marcela Tunjo, buenas tardes, si así se pueden llamar en el Valle. Cuéntenos cuál es la situación en el departamento. Paola, muy buenas tardes para usted y para todos los televidentes. La situación por lluvias en el Valle del Cauca es bastante crítica. Son más de 29 municipios los que reportan alerta roja por diferentes situaciones, inundaciones, viviendas arrasadas por las corrientes, vías cerradas y además deslizamientos. Los más críticos son Buenaventura y Dagua, donde se reportan más de 4.700 familias que a esta hora están damnificadas y esperan la ayuda humanitaria de los diferentes organismos de riesgos. Por esto que la gobernadora del Valle declaró la calamidad pública. Argumenta que ya no hay recursos para atender a todas las familias afectadas por estas torrenciales lluvias. Un hombre de 54 años de edad es la más reciente víctima mortal por las lluvias en el Valle del Cauca. Habría perdido la vida tras haber sido sepultado por una luz de tierra en el kilómetro 57 en la vía que conecta a los corregimientos del Queremal con el Danubio. Un conductor de un Piaggio llegó a observar un derrumbe y se lo llevó. Y en la vía Dagua Lobo Guerrero, 9 familias perdieron sus viviendas luego del agrietamiento del importante corredor vial a la altura del kilómetro 59. Hasta el momento la vía cumple 48 horas inhabilitada, afectando a miles de personas entre comerciantes, habitantes de los corregimientos aledaños y el transporte. El alcalde de Cali pidió que en la vía alterna Cali-Mediacanoa Lobo Guerrero no sean cobrados los peajes para no afectar la tarifa en el transporte público. Que incrementa en 50 kilómetros el viaje, pero también incrementa el número de peajes, incrementa el gasto de gasolina e incrementa el tiempo. Estamos hablando de por lo menos 2 horas más en el traslado de Cali a Buenaventura y de Buenaventura hacia Cali.
Por otra parte, a esta hora está inhabilitado el paso vehicular en el puente que conecta al corregimiento de Barragán en el Valle del Cauca con el departamento del Quindío, luego de que la creciente del río afectara las placas que sostienen la infraestructura. Ahora vamos al departamento de Santander, porque en esta zona del país también se reportan graves afectaciones por las lluvias. Varias familias reportan inundaciones y también pérdidas en sus cultivos. Y además, en una importante troncal buscan a una persona quien presuntamente habría sido sepultado por un deslizamiento. Camilo Santos, buenas tardes. ¿Cómo avanza la búsqueda de esta persona? Marcela, televidentes, muy buenas tardes. Así es, pues bastante difícil ha sido la búsqueda de esta persona. Esto tiene que ver con la transversal del Carare en los municipios de Cimitarra y Landázuri. Allí ocurrió un gran deslizamiento que pues se conoció hasta hace pocas horas que una persona estaría circulando por este lugar y lamentablemente pues al parecer habría quedado sepultada en el sitio. Las autoridades han manifestado que con dificultades han podido buscar debido a que este lugar se sigue moviendo y hay riesgo de que continúe en aumento el deslizamiento y provocando pues algún tipo de tragedia mayor. Comunidad de la zona junto a bomberos de por lo menos 3 municipios apoyan la búsqueda de un hombre quien al parecer quedó atrapado en el deslizamiento ocurrido en el kilómetro 6 vía Cimitarra en la troncal del Carare. Ya han encontrado partes del vehículo que conducía. Colaboren, que es mi hijo, para que me ayuden a rescatarlo. En Puerto Wilches el río Sogamoso se desbordó, provocando graves daños a cultivos de plátano y yuca. Las pérdidas son incalculables y las familias damnificadas claman ayudas. Perdimos todos el tiempo, los gastos que tuvimos, los insumos, todo lo perdimos. En ese mismo municipio del Magdalena Medio santandereano se reportaron daños en torres de energía tras el desbordamiento del río Magdalena. Habitantes de por lo menos 6 corregimientos están sin servicio de luz. Se ha desbordado la capacidad de respuesta. Los alcaldes no tienen bancos de maquinaria suficiente en el departamento. Sumado al cierre total de la transversal del Carare por el deslizamiento, la vía Curos-Málaga también está bloqueada y hay restricciones viales entre Bucaramanga y Matanza. Gran parte de las vías secundarias de Santander presentan daños. Más de 2.300 kilómetros de vías secundarias, de los cuales más del 80% se encuentran hoy en dificultades por las fuertes lluvias. 5 ríos en el departamento de Santander se mantienen en alerta roja por los altos niveles que presentan y otros 3 están en alerta naranja. Y es que en el departamento de Santander, 50 de los 87 municipios registran graves afectaciones por el invierno. Gran parte del territorio pues ha sido azotado por estas lluvias, pero no solamente ocurre en el nororiente del país, también en la cordillera central. Estos ríos que nacen de la cordillera que ha sido azotada también por las fuertes lluvias, aumenta la creciente en esos lugares y provocan desbordamiento, generando graves daños en departamentos como el Cauca. Carlos Andrés, precisamente usted está en esta zona del país y le preguntamos cuáles han sido esos afluentes que han generado emergencias. Camilo, televidentes, buenas tardes. Como usted lo menciona, la situación compleja es que no para de llover en la corona del macizo colombiano, donde nacen nuestras 3 cordilleras, y hacia el departamento del Cauca viene la cordillera central. Los ríos que están bajando crecidos con avalanchas y que han causado estragos en las últimas horas son en el norte, el Güengue, el Desbaratado y el río Palo. Esto ha causado grandes afectaciones en viviendas y en vías de los municipios de Caloto, Corinto y Miranda. En el centro del Cauca, el desbordamiento fue del río Piéndamo a la altura del municipio de Silvia, inundó 2 barrios. En el sur, los ríos San Juan, San Jorge, Guachicono y Patía han presentado desbordamientos. Incluso han dañado bocatomas de acueductos, por lo que más de 20.000 familias están sin agua en el sur del departamento. Aquí en Popayán, el río Cauca también presentó una creciente histórica. El río Cauca tuvo una creciente súbita, de las más conocidas en los últimos 10 años fue esta, en donde tuvimos un nivel promedio de más de 3.10 metros de altura, lo que hizo que de todas formas encendiéramos las alarmas y empezáramos a monitorear con organismos de socorro y con todo el sistema de alerta temprana que tenemos sobre este río. En el departamento del Cauca son 18 los municipios que ya declararon su calamidad pública, y en el norte de Colombia la situación es aún más compleja. 36 municipios en el departamento de Bolívar decretaron la calamidad pública. Le pregunto a mi compañera Angie Góez en Cartagena, ¿cuáles son los territorios más afectados? Angie, muy buenas tardes.
Carlos Andrés, muy buenas tardes. Mire, Santa Rosa del Sur, Regidor, El Peñón, Villanueva, Arroyo Hondo y Maate son los municipios más afectados. Pero usted lo decía, son pocos de los 36 en los que se ha declarado la calamidad pública. Y es que estamos hablando de 37.000 familias afectadas. Familias que han visto cómo la lluvia, cómo la creciente del río les ha arrebatado sus casas, sus cultivos y están ahora ante un futuro incierto. Es importante decir que en gran parte del sur de Bolívar la mayoría de las vías son terciarias, por lo que hay muchas poblaciones que están incomunicados. Este es el informe que hemos preparado sobre el balance de las afectaciones en el departamento. Las fuertes lluvias que no han cesado en el departamento de Bolívar han obligado a declarar la calamidad pública en 36 municipios. Se calcula que la temporada invernal ya deja 37.314 familias afectadas, 785 viviendas con daños y vías destruidas. Ha afectado notoriamente nuestra red vial secundaria y terciaria, dejando más de 14 centros poblados rurales incomunicados y de muy difícil acceso. Una de las principales afectaciones es que los campesinos no pueden sacar sus productos hacia las cabeceras municipales, pues ya hay 2.300 cultivos en riesgo de perderse. Pasó lloviendo duro y ese frente que está allá se desplomó. Ante la crítica situación, las autoridades solicitaron ayuda de Invías para coordinar la reparación de las principales carreteras del departamento. Vías importantes como la de Loma Arena se han visto fuertemente afectadas por erosión, remoción en masa, hundimiento y debilitamiento de las estructuras. Otros municipios como Regidor, El Peñón, Margarita, Maates, Arroyo Hondo y Villanueva también reportan afectaciones en sus vías de acceso. Hay que decir que las autoridades en el departamento de Bolívar han entregado 16.000 ayudas humanitarias a los damnificados y 94.000 no humanitarias. Sin embargo, todavía hay mucho trabajo por hacer y muchas familias que están esperando una mano amiga. Nosotros, por supuesto, estaremos muy pendientes de todo lo que pasa en esta zona del departamento. Por ahora me despido, Rosy. Usted tiene más noticias RCN. Angie, muchísimas gracias a usted y a todos nuestros corresponsales por esta ronda informativa. Ahora bien, ayer supimos que el presidente va a declarar este lunes emergencia por desastre natural, todo con el fin de darle prioridad a los damnificados. Pero, ¿qué es eso? ¿Qué implica, mejor dicho, Oscar Ramírez? Explíquenos, por favor, cómo va a ser esta atención de la ola invernal desde el lunes. Buenas tardes. Rosy, televidentes, muy buenas tardes. Pues palabras más, palabras menos, lo que dice el presidente Gustavo Petro es que acepta que la crisis climática en Colombia desbordó las capacidades técnicas, también las capacidades financieras para hacer frente a estas lluvias y así poder pues socorrer a los damnificados por este temporal de lluvias. Por eso, a nivel constitucional tiene una facultad y es decretar desastre natural. Esto se haría a través de un documento legal, un decreto que sería publicado el próximo lunes. ¿Cuáles son sus características? Comencemos por liberar los recursos del presupuesto de la nación para la atención de desastres, es decir, del presupuesto que se aprobó el año pasado por el expresidente Iván Duque y que no ha sido ejecutado este año, pues podría tener un reenfoque y este reenfoque sería socorrer a los damnificados o mover también los fondos interministeriales, es decir, los fondos, los recursos que no han sido ejecutados ya sea por el Ministerio de Defensa, como para poner un ejemplo, también el Ministerio de Ambiente, pues podrán ser reenfocados para socorrer también a los damnificados. Otro punto muy importante, financiaría el programa de atención a los damnificados. Un punto muy importante que tocó ayer el presidente Gustavo Petro es impulsar las ollas comunitarias. Esto lo que quiere decir es que quiere garantizar las 3 comidas diarias para las poblaciones que se han visto damnificadas y afectadas por los derrumbes en las principales vías que las comunican, por lo tanto, pues se encuentran aisladas. También la fábrica de armas Indumil, dice el presidente de la República que ya no se dedicará a construir armas, por lo menos en lo que queda de este año, sino se dedicará a la construcción de puentes para las comunidades afectadas, como les decía bien, aquellas comunidades que se han visto aisladas e incomunicadas por los derrumbes en las vías. Tiene una vigencia de 6 meses de plazo, con un plazo prorrogable de otros 6 meses, es decir, máximo 1 año. Estas son las palabras del presidente Gustavo Petro desde Bosconia, Cesar. Esperamos el lunes presentarle a la opinión pública el plan que tiene un cómo se financia y un en qué. Cómo se financia es con lo que nos queda del presupuesto.
allí donde haya partidas, donde no lo van a gastar en algún ministerio, en alguna entidad, para cualquier objetivo diferente a este, pero que ya no se ve que se va a ejecutar, vamos a sumar todo eso, serán varios billones de pesos. Varios billones de pesos, dice el presidente de la República, Gustavo Petro, que se darán a conocer en el próximo Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo que se llevará a cabo el próximo lunes. Seguiremos atentos a varios puntos de este decreto que será publicado próximamente. Ustedes tienen mucho más. Pues estaremos muy atentos a cómo avanza este decreto y todas las decisiones que tome el gobierno nacional. Oscar, muchísimas gracias. Hacemos un cambio de tema porque cayó alias el Gordo Urías, y esto es tremendo golpe a las disidencias de las FARC en Arauca. Este señor era el encargado del reclutamiento de menores y además el responsable de cientos de casos de indígenas desplazados. Cayó Ángel Dubán Rayo, alias el Gordo Urías. Llegaron a la zona, al sector de La Esmeralda, donde se realizó la operación, en Puerto Rondón, Arauca. Llegaron a una vivienda donde teníamos información de que se ubicaba el cabecilla, alias el Gordo Urías. Según este organigrama de inteligencia militar, era el segundo al mando del Frente Décimo de las Disidencias, después de alias Willy Costeño. Delinquía en el departamento de Arauca y tenía línea directa con alias Iván Mordisco. Su par era Antonio Medina, conocido por estos videos en los que se hace pasar como amo y señor del departamento. Abrumado por problemas de orden público atribuidos a enfrentamientos con el ELN. Les damos un saludo con respeto. Según investigadores de la Policía Nacional, era él específicamente quien tenía el control de las rutas del narcotráfico entre Colombia y Venezuela y quien además tenía en su dossier una gran cantidad de delitos. Reclutamiento ilegal de menores, realizar temas de extorsión, y fue el encargado de la muerte del líder indígena Demetrio Barrera en el sector de Tame. En la vereda La Esmeralda en Puerto Rondón cayó junto con otros 3 de sus hombres. Esta operación fue realizada por disputas internas entre los cabecillas del Gaordias, pues alias el Gordo Urías tenía discusiones internas por tema de lavado de dinero. Los mismos otros cabecillas pues dieron información sobre el paradero de alias el Gordo Urías. Dicen las autoridades que este golpe afectó la capacidad armada de esta organización criminal en el departamento de Arauca y se dio uno de los golpes más fuertes de los últimos meses a las disidencias de las FARC. Pues nos vamos a quedar con información de Arauca y vamos a hacer contacto a esta hora con Giovanni Suárez porque las autoridades extremaron medidas en ese departamento tan afectado por la violencia. Giovanni, ¿de qué se trata? Paola, televidentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues las medidas se tomaron luego de la visita del presidente de la República, Gustavo Petro, del ministro de la Defensa, Iván Velázquez, y de toda la cúpula militar al departamento de Arauca, que como usted lo dice ha sido tan golpeado por la violencia, sobre todo en las últimas semanas, que ha recrudecido nuevamente estos enfrentamientos entre disidencias y ELN. Se tomaron las siguientes medidas por parte de las fuerzas militares. En primer lugar, el acompañamiento permanente por parte de las tropas de la operación Perseo. Van a reforzar esa cantidad de uniformados que están allí en esa región del país. No se van a detener las operaciones militares en contra de las disidencias de las FARC ni del ELN. Habrá una lucha frontal contra la extorsión que sobre todo están viviendo los comerciantes y ganaderos. Van a fortalecer las labores de inteligencia para evitar el desplazamiento y el confinamiento, y también a los grupos, y este es un llamado que hacen las fuerzas militares, que no se acojan al proceso de paz, los van a combatir fuertemente. Escuchemos lo que dice el comandante de las fuerzas militares, el general Giraldo. Para estos grupos existe toda posibilidad de hacer parte de este proceso de paz, pero igualmente, si persisten siendo esa amenaza que atenta contra los derechos, que atenta contra nuestra población civil, contra sus bienes, pues está la acción efectiva de las fuerzas militares a través de las operaciones de acción decisiva de manera conjunta.
Bueno, Rosy, vamos a cambiar de tema porque hoy nuevamente hay marchas en el país. En varias regiones de Colombia, los ciudadanos se manifiestan en contra de algunas de las reformas del actual gobierno. Pues, Paola, la tributaria es la que más inconformismo causa. Bueno, eso dicen los manifestantes. Por eso vamos a revisar a esta hora el panorama en todo el país. Y comenzamos en Bogotá. En un punto de la capital se encuentra Esteban Pérez. ¿En qué lugar se encuentra Esteban y cómo van las movilizaciones? Buenas tardes. Rosy, Paola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues ya me encuentro en toda la Plaza de Bolívar, donde se han convocado todas las manifestaciones pacíficas de las personas que salieron a transitar por las calles de la capital. Salieron sobre las 10 de la mañana desde diferentes puntos, desde el Parque Nacional, también desde la 63, pero además por toda la carrera séptima, pero además también la de los reservistas de las fuerzas militares salieron por toda la calle 26 y llegaron a unirse sobre toda la carrera séptima. Ya la gran mayoría de marchas se ha unido aquí en la Plaza de Bolívar en completa paz. Ha habido, por supuesto, algunas afectaciones de movilidad. Eso sí, no han afectado lo que es, por ejemplo, el carril exclusivo de Transmilenio, diferente a lo que se ha visto en otras manifestaciones. Ese es precisamente el panorama que se vive aquí en el centro de la ciudad. Multitudinaria estas manifestaciones contra la reforma del gobierno de Gustavo Petro. Transmilenio ha dicho que en estos momentos, al paso de las marchas para unirse aquí en el centro de Bogotá, se encuentra suspendida en estos momentos la estación de Transmilenio Museo del Oro, y también que el servicio de la ruta 3 se encuentra suspendido en toda la calle. Nosotros, por supuesto, estaremos atentos al transcurso de las manifestaciones aquí en la capital del país. Paola, usted tiene más noticias. Buenas tardes. Buenas tardes, Esteban. Y es que no solamente en Bogotá hay concentraciones, en varias ciudades del país avanzan las marchas contra las reformas del actual gobierno. En Noticias RCN hacemos un recorrido con nuestros corresponsales. En la ciudad de Bucaramanga, desde las 10 de la mañana, miles de personas se congregaron desde el sector conocido como la Puerta del Sol para iniciar una manifestación circulando por las principales vías de la ciudad de Bucaramanga hasta finalizarse en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán en contra de las reformas planteadas por el gobierno actual. Hay que decir que las autoridades garantizaron la seguridad durante esta jornada y se llevó a cabo de forma pacífica. Cientos de personas en Medellín salieron a las calles del centro de la ciudad desde las 10 de la mañana a marchar en contra de las reformas del gobierno nacional. También piden la salida del alcalde Daniel Quintero. A esta hora en Cali avanzan las jornadas de manifestaciones, la segunda convocada durante este año contra el gobierno de Gustavo Petro y el mandato del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. Hasta el momento no se reportan alteraciones del orden público. La marcha inició alrededor de las 10 de la mañana en el Parque de las Banderas y a esta hora se concentran en la plazoleta Jairo Varela. Por el momento las autoridades están al tanto de lo que pueda ocurrir y las vías en la capital del Valle están habilitadas. Está dispuesto un puesto de mando unificado. Pues hablemos ahora de noticias judiciales. La Fiscalía confirmó que capturó a 10 personas que al parecer pertenecían a la banda Los Cordillera. Dicen las autoridades que estarían involucrados en 21 homicidios, desapariciones forzadas y hasta sobornos a funcionarios. Bueno, eso sin contar sus presuntos nexos con el narcotráfico. Los 10 capturados de esta organización criminal serían los responsables de controlar la venta de sustancias ilícitas en comunas y barrios y de asignar tarjetas o permisos a otras bandas para permitirles realizar actividades de narcomenudeo. Quienes no pagaban por esta autorización, al parecer, eran incluidos en una lista y posteriormente asesinados. Bueno, mano, entonces que van a arrancar. Sí, ya vamos a arrancar para que vayan ustedes. Ya arrancaron. A ver, que lo que hay, ya todo bien, papi, todo está así, no mismo. Las capturas se hicieron en Pereira y Dos Quebradas, Risaralda y Salamina, Caldas, en donde se incautaron armas de fuego, drogas sintéticas y dinero en efectivo, entre otros elementos. Uno de los grupos afectados, ese es el de Ronald Conde o Murciélago.
que estaría involucrado en el asesinato, la desaparición de 2 de sus integrantes que habrían robado dinero a enviados del Clan del Golfo. Con estas capturas se avanza en el esclarecimiento de por lo menos 21 homicidios ocurridos durante el 2021 y 2022 en Pereira y en otras ciudades del eje cafetero, 2 de las redes sicariales y de tráfico de estupefacientes de la estructura criminal La Cordillera, con este golpe fueron duramente impactadas. Es momento de hacer una ronda rápida de noticias antes de la pausa. En Usme, en el sur de Bogotá, la policía capturó a un hombre de 62 años. El señor habría agredido a su esposa. Y oigan esto, cuando llegaron las autoridades encontraron en su casa decenas de cartuchos de revólver, 2 proveedores de pistola y un arma de fuego. Y ojo a esta información porque en Bogotá varios barrios están sin agua. Los barrios están en las localidades de Chapinero y Ciudad Bolívar. Todo se da por un daño en el acueducto que afecta al centro y el sur de la capital. 2 hospitales también se encuentran sin el servicio. El Ministerio de Salud anunció que un medicamento cuyo principio activo es la pancreatina, necesitado en su mayoría por pacientes con fibrosis quística, está en riesgo de desabastecimiento en el país debido a una sobredemanda no esperada del mismo. Lo que dice la cartera es que espera que uno de los productores aumente el suministro para que los pacientes que lo necesitan lo puedan adquirir. Asociaciones como Asocoldro vienen advirtiendo hace varias semanas la escasez de diferentes medicamentos en todo el país. Pues bien, con estas imágenes hacemos una pausa, pero ya regresamos. Y seguimos con las noticias. Hoy una nueva jornada de diálogos vinculantes, esta vez en Barranquilla. Precisamente allá se encuentra Daniela Mora y vamos a desarrollar esta y otras informaciones desde Barranquilla con Daniela, pero también estamos en Cali con Marcela Tunjo y en Medellín con Sara Agudelo. Bueno, Daniela, ¿cuáles fueron esos delegados del gobierno que asistieron a esta nueva jornada de diálogos vinculantes? Adelante. Rosy, muy buenas tardes. Nosotros continuamos desde la Universidad Reformada en Barranquilla. Para responder a su pregunta, la mesa de instalación estuvo a cargo, por supuesto, de la ministra de Minas y Energía, Irene. También estuvo el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, la gobernadora del Atlántico y el gobernador de Sucre como invitado por parte de la región Caribe. Son aproximadamente 5.000 personas en todo el departamento las que se han dado cita en esta institución de educación superior para que sus necesidades y las de todo el departamento puedan ser escuchadas por parte de los funcionarios e incluidas dentro del próximo Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Gustavo Petro. A esta hora, con la cámara de nuestro compañero Jorge Fil, les mostramos cómo avanza una de las tantas mesas de participación ciudadanas que se cumplen a esta hora en la capital del Atlántico. Esta está liderada por el superintendente de Servicios Públicos y allí se están debatiendo, además de alcantarillado y también acueducto, un tema que preocupa a los ciudadanos y es las tarifas de energía. En la siguiente nota les ampliamos más detalles de este nuevo encuentro y esta nueva jornada de diálogos vinculantes regionales desde la capital del Atlántico. Con más de 5.000 personas comenzó este sábado el diálogo regional vinculante para el departamento del Atlántico. Desde la Universidad Reformada en Barranquilla, líderes y habitantes de 18 municipios presentan sus aportes para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Cómo ordenamos y planeamos nuestras ciudades y nos organizamos de una manera funcional? Durante la jornada, el gobierno nacional respondió a los cuestionamientos de la reforma tributaria por parte del sector petrolero. Con respeto, amigos petroleros, ustedes están sacando en promedio el barril de petróleo a $28 y nos lo venden a 94. ¿No será que de esa inmensa utilidad parte tiene que ir al presupuesto nacional para hacer la reforma agraria? Además, ratificó que este lunes será declarada la emergencia natural para atender las afectaciones por la temporada de lluvias en el país. El lunes se decretará la declaración de desastre para atender mejor a nuestros compatriotas que la están pasando tan mal. El gobernador de Sucre solicitó apoyo al gobierno nacional para recuperar la región de la Mojana sucreña. Necesitamos la solidaridad del Atlántico y de Barranquilla para poder rehabilitar los ecosistemas de la región. Insistió además en la creación de una empresa de energía en el Caribe para apostarle a la soberanía energética en esta zona del país. Y de Barranquilla nos vamos a Cali porque en las últimas horas fue cerrado un establecimiento nocturno con nada más y nada menos que 600 menores de edad en el interior. Marcela Tunjo, ¿dónde se estaba llevando a cabo la fiesta clandestina? Y cuéntenos también qué pasó con los menores.
Paola, muy buenas tardes. Así es, esta fiesta se estaba realizando en altas horas de la madrugada en el centro de la ciudad, exactamente en la calle Quinta, donde las autoridades estaban realizando un operativo. Según ellos, encontraron 600 menores de edad y estos fueron dispuestos al Departamento de Policía de Infancia y Adolescencia. El operativo se llevó a cabo en la madrugada en el centro de Cali, donde en un establecimiento se llevaba una fiesta clandestina con 600 menores de edad. Y al realizar las diferentes actividades de control, algunos de ellos se tornaron violentos. Es así como una de las menores que asistían en ese sitio se judicializó, se aprehendió y se dejó a disposición de la autoridad competente para ellos por el delito de violencia contra servidor público. Los menores fueron puestos a disposición del Departamento de Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana de Cali. Al establecimiento se le aplicó una suspensión temporal a la actividad económica, lo cual le va a generar una multa entre 4 y 16 salarios mínimos vigentes. Durante este fin de semana se han desplegado más de 1.100 uniformados de la Policía Metropolitana de Cali y funcionarios para evitar y controlar la presencia de menores de edad en establecimientos nocturnos. Son varios puntos estratégicos que han dispuesto las autoridades para velar por la seguridad de todos los niños, niñas y adolescentes y por supuesto adultos que durante este fin de semana estarán festejando Halloween. Argumentan que estarán en los sectores nocturnos, en el Peñón, Granada, la 66, así como también han dispuesto puntos estratégicos en 13 bombas de gasolina donde al parecer se han programado caravanas en las cuales harán parte motociclistas. Argumentan que este fin de semana estará dispuesto para velar por la seguridad de todos los caleños. Rosy, continúe usted con más en Noticias RCN. Marcela, muchísimas gracias por esta información y mientras tanto no paran las denuncias en el Hospital General de Medellín. Esto de una presunta mala alimentación que estarían recibiendo pacientes y funcionarios de la institución. Sara Gudelo, ¿en qué condiciones estarían llegando esos alimentos? Y bueno, ¿qué dicen del hospital? Rosy, televidentes, buenas tardes. Pues mire, lo que nos han dicho algunos funcionarios y también familiares de pacientes que están allí en el Hospital General de Medellín es que la alimentación se las estarían entregando en vasos desechables porque al parecer el hospital no tiene vajilla para entregar estos alimentos. Lo que nos ha dicho el hospital, por supuesto, nosotros los buscamos y es que todavía no tienen una respuesta frente a estas denuncias. Lo grave de la situación es que estas denuncias no son nuevas, se vienen presentando desde hace varios meses allí en el Hospital General de Medellín. Así llegó el huevo del desayuno para los funcionarios y pacientes del Hospital General en Medellín, en un vaso desechable. Al parecer, no sería la primera vez que los alimentos llegan así. En otras oportunidades, la ensalada y hasta la sopa también fueron entregadas igualmente. No llega la comida en la loza, no se sabe si es que no está lavada, si es que la quiebran, si es que la roban, pero sencillamente no la entregan en la loza, que es lo que está pasando con la entrega en desechables. Pero ¿cómo es esto que traen un huevo para una paciente en una coja de esto? Y tanto que la jefe de uso parecen sobras, qué pena uno dar esto. Denuncian además que algunos pacientes ya se han intoxicado con los alimentos que les da el hospital. La semana pasada tuvimos 2 pacientes que se intoxicaron con unas costillas que estaban putrefactas, que estaban podridas, incluso olían mal. Desde septiembre, la seccional de salud de Antioquia hizo una visita al hospital y selló algunos servicios. La Personería de Medellín desde agosto adelanta vigilancia preventiva por presuntas irregularidades en la prestación del servicio de alimentación. Noticias RCN buscó al Hospital General, pero aún no hemos obtenido respuesta. Internacional. Comenzamos la información internacional en Corea del Sur porque ya son 120 las víctimas mortales tras una estampida en Seúl. La tragedia se desencadenó en medio de un festival de Halloween en un estrecho callejón. Varios de ellos sufrieron paros cardíacos y los paramédicos intentaron reanimarlos. La mayoría de los fallecidos, entre los que hay extranjeros, tenía alrededor de 20 años.
Rusia anunció que suspende su participación en el acuerdo suscrito con Ucrania para la exportación de granos. El Ministerio de Defensa ruso argumentó que su decisión es en respuesta al ataque con drones por parte de las fuerzas ucranianas contra barcos de la flota del Mar Negro en Sebastopol. La Cancillería ucraniana dijo que Rusia está usando un falso pretexto para la suspensión de su parte en el pacto que fue mediado por la ONU. Y Somalia fue sacudida por la explosión de 2 coches bomba. Ocurrió en las inmediaciones del Ministerio de Educación en Mogadiscio, la capital. La primera de las detonaciones causó graves daños a la estructura y la segunda explotó a la llegada de ambulancias y voluntarios para asistir a los heridos. Todavía no hay una cifra oficial de víctimas y se desconoce quién estaría detrás del atentado. En medio de una profunda polarización y con una gran expectativa. Así viven los brasileños este sábado previo a la decisiva jornada electoral en la que decidirán quién será su próximo presidente. Jair Bolsonaro y Luis Ignacio Lula da Silva asistieron al último debate televisivo antes de la contienda, en el que no faltaron los insultos y las críticas. Fue el último cara a cara entre Jair Bolsonaro y Luis Ignacio Lula da Silva, a menos de 36 horas del inicio de la decisiva segunda vuelta presidencial de Brasil. Só a sua consciência sabe. Los señalamientos entre ambos candidatos fueron nuevamente los protagonistas en el debate. Si Brasil tiene una política exterior es porque la hicimos durante el periodo que goberné. En el gobierno de Lula, Brasil era un actor internacional importante. En su gobierno, ¿en qué se ha convertido Brasil? En medio del acalorado encuentro, la economía, políticas sobre salud y temas sociales estuvieron sobre la mesa. Sigue mintiendo en los programas electorales para tratar de ganar votos de la gente más desfavorecida. Es un fraude y aterrorizas a los más humildes, a los más pobres. Bolsonaro respondió a las fuertes críticas que lanzó Lula por el manejo de la pandemia. Esperó 98 días para encontrar oxígeno, lo cual fue completamente irresponsable. Así que le pregunto, ¿por qué no resolvió el problema del COVID en tiempo real? La primera vacuna del mundo fue lanzada en diciembre de 2020 en Brasil. La primera vacuna se aplicó en 2021. Brasil fue una referencia para el mundo en cuanto a la vacuna. Si te vacunaste, Lula, entonces agradéceme. 156 millones de brasileños serán los encargados de decidir su futuro político en las urnas este domingo. Y crece el rechazo en Estados Unidos tras el ataque contra el esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Tanto el presidente Joe Biden como el expresidente Barack Obama condenaron el atentado contra Paul Pelosi en su vivienda, en el que fue golpeado con un martillo, por lo que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. La policía descartó que se trate de un ataque al azar e indicó que el sospechoso permanece bajo supervisión médica en un hospital. Esto es despreciable, no hay lugar en Estados Unidos. Hay demasiada violencia, violencia política, demasiado odio. Quiero tomarme un momento para orar por un amigo mío, el señor Paul Pelosi, que fue atacado. Los políticos, algunos desde sus oficinas o aspirando a ellas, trabajan para suscitar divisiones, para hacer que la gente se enoje y tenga miedo unos de otros para su propio beneficio. Y en Filipinas le hacen frente a la devastación tras el paso de una tormenta tropical que ya deja 45 fallecidos. El presidente ordenó el envío de ayuda a las zonas afectadas por las inundaciones y los deslizamientos de tierra. Entre los elementos que serán distribuidos a la población hay agua potable y sistemas de purificación. Los habitantes del sur del país, donde golpeó el fenómeno con mayor intensidad, intentan recuperar lo que quedó de sus viviendas. Estamos arreglando nuestro techo porque no queremos tener un accidente y esperamos que el gobierno nos apoye, ya que hoy no tenemos trabajo por la tormenta. Pues bien, hasta aquí llegamos con la información internacional y es momento de hacer una nueva pausa aquí en Noticias RCN, pero quédense con nosotros que tenemos más información. Ya regresamos.
Gracias por continuar con nosotros. Gremios azucareros se unieron para lanzar la marca Corazón de Caña, una iniciativa con la que buscan mostrar que más allá de la caña hay sostenibilidad, pasión y una región productiva conformada por agricultores que trabajan a diario con pasión y el corazón pensando en el bienestar del país. Orgullo, conexión y compromiso es Corazón de Caña, una apuesta que hacen los empresarios de la industria cañera para el desarrollo social, ambiental y económico en el país. Hoy nos unimos para demostrar que unidos somos más y que por supuesto en pro de acciones tan auténticas y maravillosas como son la sostenibilidad, la co-creación con las comunidades, pues efectivamente ahí estamos y somos el sector de la caña que estamos presentes. Y es que a través de esta marca también se quiere mostrar el fruto de una semilla que desde hace muchos años viene dando resultados positivos en materia de sostenibilidad energética. Asimismo, estamos haciendo acciones sostenibles en temas ambientales en la región. Prueba de ello es que venimos conservando y protegiendo un poco más de 26 cuencas hidrográficas en todo el valle geográfico del río Cauca. La iniciativa está representada por un corazón que muestra que los ingenios, productores y agricultores son más que caña. Es una marca que, si ustedes ven, está en una paleta de diferentes colores de verde que muestran la fertilidad, que muestran la abundancia, que muestran esas miles de personas que hacemos parte de este sector agroindustrial de la caña. Actualmente, el sector agroindustrial de la caña genera más de 286.000 empleos y desarrolla programas con un gran impacto social, especialmente en la región del Valle del Cauca. Y tenemos los resultados de la primera encuesta de opinión sobre educación que fue publicada por la Fundación Empresarios por la Educación y Cifras y Conceptos. Préstele atención porque tiene datos reveladores. La Fundación Empresarios por la Educación, en alianza con Cifras y Conceptos, publicó los resultados de la primera encuesta de opinión en educación para analizar la mirada de los colombianos frente a este tema. Percepción de la educación. El 94% de los encuestados cree que la educación es muy importante, pero solo el 64% asegura que es útil para la vida. Matemáticas, lenguaje e inglés son consideradas las asignaturas más útiles. Pero cuando conectamos con los datos, con los resultados de las pruebas Saber 11, en estas tres áreas del conocimiento es donde tenemos los más bajos desempeños de nuestros jóvenes en el país. Calidad de la educación. El 66% afirma que la calidad de la educación ha disminuido o se ha mantenido igual en las instituciones educativas del país. Pandemia. Tras el aislamiento por el COVID-19, el 69,6% de los colombianos consultados cree que la formación educativa virtual es peor que la presencial. Institucionalidad y educación superior. 9 de cada 10 colombianos cree que la educación superior debería ser totalmente gratuita. El 50,1% de los encuestados no conoce qué hace ni para qué funciona el Ministerio de Educación. Queremos aprovechar la oportunidad para retomar la centralidad no solamente de la educación, sino de las escuelas y colegios en las comunidades. 1.839 hogares de 22 departamentos del país fueron encuestados en este estudio. Mucha atención. Desde Montería, el presidente Gustavo Petro aseguró que ya inició la reforma agraria. Lo hizo mientras entregaba el predio rural Támesis, que ocupó en el pasado Carlos Castaño. 50 familias campesinas víctimas del conflicto armado recibieron el predio por parte de la Sociedad de Activos Especiales. Aquí arranca un proceso. Y lo primero que tendría que decir que este primer día de este proceso de reforma agraria tiene que cobrar una velocidad tal que cuando lleguemos al último día de gobierno estemos en el máximo. Aún ese día, ministra, las actividades del presidente en ese momento casi que saliente deben ser entregar tierras.